Teoría del desarrollo psicosexual. La teoría del desarrollo psicosexual fue propuesta por el famoso psicoanalista Sigmund Freud, que describió cómo la personalidad se desarrolla a lo largo de la infancia. Es una de las teorías mejor conocidas de la psicología, aunque también es una de las más controvertidas. Sigmund Freud nació en Moravia el 6 de mayo de 1856 y murió en 1939. Fue estudiante de la Escuela de Medicina en la Universidad de Viena por 8 años y es considerado el padre del psicoanálisis y también un gran pensador que sigue influyendo en la psicología moderna. Freud fue médico neurólogo y estuvo en contacto con los delincuentes de la mente hasta llevarlo a desarrollarse en el campo de la psicología. Es decir, su interés en la neurología lo hizo especializarse en el tratamiento de los desórdenes mentales y nerviosos, que por lo tanto, él se hizo famoso en el campo de la psicología por haber practicado el psicoanálisis en sus pacientes con mucho éxito, como también dedicándose a estudiar la mente inconsciente y así desarrollando su teoría sobre la personalidad. Él creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas en la infancia, en las que las energías o impulsos que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas. Esta energía psicosexual o líbido, él la describió como la fuerza impulsora detrás de la conducta, que podemos decir que el concepto de energía psíquica o líbido forman un papel importante en la teoría del desarrollo psicosexual, ya que es en función de sus destinos o fijaciones que el niño podrá transitar normalmente o no las 5 etapas del desarrollo psicosexual. Esta teoría psicoanalítica de Freud sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, que las primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y siguen influyendo en el comportamiento más adelante durante toda la vida. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte del inconsciente, desde donde pueden influir poderosamente en la conducta. Como método de tratamiento, el psicoanálisis procura llevar estos recursos a la conciencia para así liberar el sujeto de su influencia negativa. El psicoanalista Sigmund Freud creía que el comportamiento y la personalidad derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en 3 diferentes niveles de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cada persona posee también una cierta cantidad de energía psicológica que forman las 3 estructuras básicas de la personalidad: el yo, el yo y el super-yo. Esas 3 estructuras tienen funciones diferentes y actúan en distintos niveles de la mente. Según Sigmund Freud, cada componente añade su propia contribución única a la personalidad y los 3 elementos trabajan juntos para formar comportamientos humanos complejos. El ello está presente desde el nacimiento. Es completamente inconsciente e incluye los comportamientos instintivos y primitivos. El ello es impulsado por el principio del placer, que se esfuerza por lograr la satisfacción inmediata de todos los deseos y necesidades. Si estas necesidades no se satisfacen inmediatamente, el resultado es un estado de ansiedad o tensión. El ello es muy importante desde los momentos más tempranos de la vida, ya que asegura que se satisfagan las necesidades de un bebé. Por ejemplo, si un bebé tiene hambre o se siente incómodo, él o ella van a llorar hasta que las demandas del ello sean satisfechas. El yo se desarrolla a partir del primer año de vida, a continuación del ello. Es el componente de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad. El yo funciona basándose en el principio de la realidad, que se esfuerza por satisfacer los deseos del ello de forma realista y socialmente adecuada. En muchos casos, los impulsos del ello pueden ser satisfechos a través de un proceso de retraso de la gratificación, y el yo finalmente permitirá el comportamiento que busca el ello, pero solo en el lugar y momento adecuado. Sin embargo, el yo también descarga una tensión creada por los impulsos no satisfechos a través de un proceso secundario en el cual el yo trata de encontrar un objeto en el mundo real que coincida con la imagen mental creada por el proceso primario del ello. El super-yo comienza a partir de los 5 años y es el aspecto de la personalidad que contiene todos nuestros estándares morales interiorizados e ideales que adquirimos de ambos padres y de la sociedad, es decir, de nuestro sentido del bien y el mal. Por lo tanto, el super-yo nos proporciona directrices para hacer juicios. Existen 2 partes fundamentales del super-yo:
el ideal yo, que incluye las reglas y normas para el buen comportamiento, y la conciencia, que incluye información acerca de las cosas que son consideradas por los padres y la sociedad. El super yo actúa para perfeccionar y civilizar nuestro comportamiento, ya que trabaja para suprimir todos los impulsos inaceptables del ello y se esfuerza por hacer que los actos del yo se encuadren en las normas sociales, más que en principios realistas. Sin embargo, está presente en todos los niveles de la personalidad. Freud propuso que el desarrollo psicosexual tiene lugar en los primeros años de vida del niño, siendo cruciales para la formación de la personalidad adulta. Este desarrollo consta de 5 etapas o estadios psicosexuales, los cuales representan el recorrido de la libido o impulso sexual a través de diferentes zonas del cuerpo, siendo estas la fuente de placer o de frustración para el niño. Estas partes erógenas, por ser particularmente sensibles a la estimulación sexual y erótica, son la boca, el ano y los genitales del niño. A lo largo del desarrollo psicosexual, solo una parte del cuerpo es particularmente sensible a esta estimulación. La libido hará su recorrido por estas diversas partes del cuerpo del sujeto, siendo y cuando haya podido resolver los conflictos característicos a cada etapa del desarrollo psicosexual. Las etapas de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud son las siguientes: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, la de latencia y la genital. Etapa oral. Comprende desde el primer año de vida. Su primera zona erógena es la boca. A través de la boca es donde el niño obtiene el placer de tomar el pecho materno, colocar objetos en su boca, a través de succionar y morder. Finaliza con el destete, donde opera por sí mismo como un conflicto que priva al niño desde la satisfacción o el placer que tanto demanda su libido centrada en su boca. Los niños que hayan tenido dificultades para resolver los conflictos propios de esta etapa, al ser adultos y encontrarse en situaciones estresantes o de tensión, presentarán características propias de la etapa oral, como chuparse los dedos, morderse las uñas, fumar, entre otros. Etapa anal se da desde el periodo del año y medio hasta los 3 años. El ano es la segunda zona erogénea. Mediante esta etapa es donde se obtiene la obsesión del niño con dicha zona erogénea y con la retención o expulsión de las heces. El conflicto de esta etapa puede aparecer al momento de dejar los pañales, donde el niño se enfrenta a la demanda de los padres y a sus propios deseos, es decir, el niño deberá enfrentarse a los padres con la autoridad que dice cuándo y dónde defecar, contra sus propios deseos de hacerlo cuando y donde a él se le plazca, como cuando usaba pañales. Si el niño logra obtener placer en dicho aprendizaje, cuando sea adulto presentará características de desorden, imprudencia y descuido, como también el niño puede optar por no responder a la demanda de los padres reteniendo las heces. Desde este modo, en la vida adulta, el niño puede presentar conflictos como obtener una personalidad obsesiva. Etapa fálica. Abarca en el periodo de los 3 a 6 años y es donde la libido se concentra en los genitales del niño, y es a través de la masturbación por la que se obtiene el placer, dado que su zona erógena pasa a ser sus propios genitales. Y es donde se manifiesta el conflicto sexual de mayor importancia del desarrollo psicosexual. Y es a medida que el niño comienza a diferenciar anatómicamente los sexos, que empieza a interesarse cada vez más en los genitales propios y ajenos. Psicológicamente se ponen en juego la atracción erótica, el resentimiento, la rivalidad, los celos y el miedo, como también son vistos a masturbarse. Como también el niño comienza a hacer el papel de su padre para ganarse el amor de su madre, es decir, a imitar su comportamiento como actitudes y comportamientos. Y es así como el niño resuelve el conflicto del complejo de Edipo con la asimilación del papel de género masculino. El conflicto representado por el complejo de Edipo en el niño radica que surge en él deseos de ídole sexual con su madre. Es por eso que el padre aparece entonces como un rival a vencer, pero al mismo tiempo aparece el miedo ante la rivalidad con el padre, quien puede llevarse lo más amado para él, su madre. En las niñas, el complejo de Electra comienza a actuar cuando se empieza a sentir deseos sexuales con el padre, pero además descubren que no tienen pene como los niños. Se da en el caso del ser varón. Los conflictos no resueltos en esta etapa traen aparejados una fijación de la libido en la zona genital, por lo que en la personalidad adulta el sujeto presentará características o rasgos de personalidad tales como imprudencia, narcisismo, seguridad de sí mismo, vanidad, entre otras. Etapa de latencia. Se da aproximadamente a los 6 años, hasta la pubertad. Esta etapa se presenta al inicio escolar del niño. Es en esta etapa donde el líbido se detiene, es decir, está inactiva.
Es a través de las actividades, como el desarrollo de nuevas habilidades, nuevos conocimientos y el juego, es donde el niño tiene la mayor cantidad de energía. Por lo tanto, no hay en el niño una zona erógena determinada, puesto que su líbido está reprimida, alojada en el inconsciente y no en una parte del cuerpo. Etapa genital. En este periodo, el instinto sexual se dirige al placer heterosexual, más que el placer propio, como sucede en la etapa fálica. Coincide con el inicio de la adolescencia, por lo que se caracteriza por una experimentación sexual adolescente, la cual puede acabar exitosamente en una relación amorosa. Eso si los conflictos de las etapas anteriores del desarrollo psicosexual se han resuelto con éxito. Ahora bien, si han quedado conflictos sin resolver en las etapas previas, la fijación de la libido y el conflicto no resuelto pueden devenir en perversiones sexuales. Created using Powtoon.